Recording progress. ¿Pueden ver, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Excelente, muchas gracias. Ok, chicos, entonces vamos a empezar a hablar del sentido del tacto, ¿ok? Entonces, un poquito de generalidades. La primera pregunta de examen, así sencillita, ¿cuál es el órgano más grande de todo el cuerpo humano? Ustedes van a responder la piel, ¿ok? No se olviden, el órgano más grande de todo el cuerpo humano es la piel, que aproximadamente mide 2 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, no se olviden cuál es el órgano más grande, la piel, porque aproximadamente mide alrededor de 2 metros cuadrados. La mayoría de nosotros pues tenemos diferentes estilos de piel, del color, ya sea unos tienen blanquecito, otros morenito, otros más negritos. A ver, a ustedes yo les pregunto, por si quieren participar, ¿cuál de estos colores de piel creen que tienen mayor protección al sol? Las pieles más oscuras. Muy bien, las pieles más oscuras. Y ahora les pregunto, ¿cuáles de estas pieles creen que cuando tienen una herida, una cortadura, cicatrizan mejor? ¿La piel blanca o la piel más oscura? Las pieles oscuras. La piel es blanca, ¿ya? Porque las pieles oscuras generalmente tienen a ser recidiva, que van a ver más adelante, o tal vez lo veamos, el queloide, que es una cicatriz muy fea que se forma. Entonces, para que ustedes ya sepan, en el solcito tienen ventaja los de piel morena, pero los de piel blanca tienen ventaja en las cicatrices, porque cicatrizan mejor. Bueno, es lastimosamente así la genética, es muy discriminativa, pero bueno, así es la vida. Y bueno, el grosor de la piel varía. Por ejemplo, en el párpado, el grosor de la piel es de 0,5 milímetros. Y lo que viene siendo en el talón, no sé si lo conocen a Silvestre Stallone, el actor de Rocky, de Rambo, todo eso. En el talón es donde está más gruesa la piel, que es alrededor de 5 milímetros. Eso es lo único más importante de generalidades de la piel. Ahora, vamos a hablar un poquito de las funciones de la piel. Una es que es protección contra la entrada de gérmenes, por eso es que tiene que estar bien cerrada esa heridita. Cuando hay una cortadura, ahí puede entrar cualquier bacteria, ya sea estafilococo, estreptococo, cualquier bacteria mala, y eso puede llegar a invadir la piel y puede llegar a infectarnos, a hacernos una infección. Es por eso que los pacientes diabéticos, ¿no ves? Nunca se tienen que tener ninguna cortadura en la piel, porque una vez que se cortan, ¡pum!, entran las bacterias y a las bacterias le encanta el dulce. Así es, son como cuando nosotros éramos niños. ¿Ok? Entonces, la sangre de los diabéticos es muy dulce. Entonces, las bacterias ¡pah!, entran a la piel y entran a la circulación sanguínea y infectan todo. Y hay mucha pus. Entonces, esa es una función muy importante que tiene la piel, la de proteger contra las bacterias. Otra función es la defensa contra los microorganismos. Otra es una pregunta de examen, una función muy importante que acá lo tengo, es la de protección solar, ¿ok? O la de absorción también. La piel protege contra el sol y a su vez me va a formar la vitamina D. Chicos, pregunta examen. ¿Quién forma la vitamina D? Ustedes van a responder la piel. Ya, así facilito le responden. ¿Quién forma la vitamina D? La piel. Acuérdense que cuando llevamos sistema digestivo, no sé si vieron el video, los que fueron a clase, la vitamina K se formaban en el colon. Acuérdense, en el colon, en el intestino grueso.
Ya estamos viendo dos, mientras las vitaminas D se forman en la piel, ¿ok? Y otra función es eliminar el sudor, función del enfriamiento, función de producción de hidroxilítico. Cuando ustedes están haciendo mucha actividad física, entonces el cuerpo necesita pues prácticamente regular esa temperatura. En sí, las funciones básicas que les preguntan en la universidad, ¿cuáles son las funciones? La función de protección, la impermeabilidad, excreción, absorción, depósitos. Estas son las funciones, ya está grabada en la clase, solo tienen que memorizar los nombrecitos, nada más, no es complicado. Y la verdad creo que en muy, pero muy poco lo preguntan, yo les voy a decir lo que realmente preguntan, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las capas de la piel? Tenemos tres, la epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Ok? Entonces, la epidermis es lo más superficial, lo que ustedes ven así por fuera. Mientras que un poquito más adentro tenemos a la dermis y luego la hipodermis es lo que actualmente se le llama como tejido celular subcutáneo porque contiene grasa. La epidermis pues contiene pucha, varias capas, como pueden observar, córneo, granuloso, espinoso, basal. Y la dermis tiene otras dos capas, papilar y reticular. Y bueno, yo les tengo una mnemotecnia acá muy buena para que se recuerden las capas de la epidermis. Aquí ustedes que son muy enamoradizos, entonces tenemos con Lucy gano ese beso. De superficial a profundo, chicos. De superficial, la capa más superficial de la piel es el estrato córneo, ¿ok? Entonces, córneo, con Lucy, córneo. Lucy, lúcido. Gano, granuloso. Ese, espinoso y basal es la última capa. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la última capa de la piel? Es el estrato basal. Ahora hay otra pregunta. ¿Cuál es la capa que está irrigada, la que está irrigada y nutre a todas las demás? Es la capa basal. ¿Por qué? Porque en la capa basal es donde llega la sangre y a través de la sangre van a prácticamente a nutrirse estas células y van a ir eliminándose de superficial hasta llegar al estrato córneo. Entonces, en el estrato córneo, acuérdense con luz, en el estrato córneo, ustedes van a encontrar células muertas. Así de simple, ya les dije, dos preguntas de examen, el estrato basal es muy irrigado, es muy nutrido y o sea, por eliminación de células va a llegar al estrato córneo y en el estrato córneo ya van a desprenderse todas las células muertas. Igual lo vamos a ver más a profundidad, no se preocupen, es como una intro. Mientras que en la dermis es donde realmente se encuentra la parte más que todo táctil, sensorial, ¿ok? Porque en la dermis tenemos la dermis papilar y la reticular. En la reticular es, gracias a la reticular, lo que podemos hacer, por ejemplo, podemos tocar la mejilla ya sea de nuestro enamorado y podemos sentir. Entonces, gracias a la dermis reticular, porque tiene algunos corpúsculos que ya lo vamos a ver. Entonces, no se olvide, pregunta de examen, por si acaso, con Lucy gano ese beso. Córneo, lúcido, granuloso, espinoso, basal. En este orden, chicos. Córneo, lúcido, granuloso, espinoso, basal. A ustedes les pueden preguntar también en el examen, la tercera capa de la epidermis es, y ya se acuerdan, con Lucy gano ese beso. Y listo, muy fácil. Entonces aquí tenemos la capa de la epidermis. Aquí les hice un resumen o sea, súper detallado, porque en lo que le voy a mandar, los apuntes de la universidad, no está muy detallado esto, pero sí he visto que preguntan en los bancos, entonces vamos a repasar, ¿ok? Entonces, vamos a ir primero por el estrato córneo, ¿ok? Aquí está lo más superficial. Ya aquí la imagen está mal, aquí es epidermis, ya no es dermis, pero entonces aquí tenemos el estrato córneo. En el estrato córneo les dije que existen células muertas. Las células muertas no tienen núcleo. Así es la primera. Recuerden, no sé si han llevado con Cristian, toda célula que no tiene núcleo es una célula prácticamente muerta. A excepciones de algunos, por ejemplo, el eritrocito que tiene su forma bicóncava y que carece de núcleo, ¿no ves? Pero bueno, esto es un general, ¿no? Toda célula que no tiene núcleo es una célula muerta y se encuentra en el estrato córneo, ¿ok? Y aparte tiene gránulos de queratina. Entonces, pregunta examen, ¿dónde encuentro gránulos de queratina? En el estrato córneo. Así, facilito. Y su función va a ser de formar escamas. Es por eso que cuando ustedes se tocan o cuando ustedes se están bañando y con la piedrita sacan, sale como escamitas, así como piel muerta le llaman. Esas son las escamas, para que se recuerden, ¿ya? Es el estrato córneo. Son células muertas también le llaman, ¿ok? En el estrato lúcido también podemos observar que no tiene núcleo y normalmente el estrato lúcido va a estar concentrado más en las palmas y en las plantas. Esto no es pregunta examen, no se preocupen. En el estrato granuloso también encontramos células de
gránulos de querato y hialina, ¿ok? Aquí tenemos en el estrato granuloso, podemos observar, voy a hacer un poquito más de zoom, estos son los gránulos de querato y hialina, ¿ok? Entonces, si les digo, ¿dónde encuentro células vivas con gránulos de querato y hialina? Ustedes me responden en el estrato granuloso. Y si les digo, ¿dónde encuentro células muertas con gránulos de queratina? En el estrato córneo. ¿Ok? Si se dan cuenta, es medio confuso y así les hacen confundir. Ok, entonces en el estrato córneo encontramos células muertas con gránulos de queratina y en el estrato granuloso encontramos células vivas con gránulos de queratohialina. ¿Ok? Facilito, no es nada complicado. Entonces, acá en el estrato espinoso, esto es clásica pregunta examen, esto sí les voy a recalcar que sí o sí se aprendan. En el estrato espinoso encontramos a las células de Malpighi, ¿ok? Y encontramos a las células de Langerhans. ¿Qué son las células de Langerhans? Las células de Langerhans son como, digamos, como los policías, digamos, agarran un maleante, bueno, los de Bolivia nunca agarran nada, digamos, pero digamos en Estados Unidos o en otros países que agarran a un ladrón, ese ladrón viene siendo ya sea la bacteria y este ladrón lo presentan al juez, ¿ok? Entonces, las células de Langerhans agarran a la bacteria y lo presentan. ¿A quién lo van a presentar? A los macrófagos. Los macrófagos vienen siendo como el juez. Los macrófagos son los que fagocitan, te comen esa bacteria. Entonces, en síntesis, así te lo van a preguntar. Las células de Langerhans son presentadoras de antígenos. ¿En qué capa se encuentra? En la espinosa, ¿ok? Otro nombre también que le llaman la capa espinosa es la capa de Malpighi, ¿ok? Utilizan mucho este nombre, entonces, si le preguntan dónde se encuentran las células de Langerhans, en la capa de Malpighi, ¿ok? Su función va a ser las puentes intercelulares, melanocito en degeneración, histocitos, ¿ok? Pasamos ahora a la capa germinativa que prácticamente viene siendo esto, todo esto, su otro nombre, la germinativa, es el estrato basal, les dije, ¿no ve? El estrato basal es donde se nutre y es el que nutre a todas las demás, en otras palabras. En el estrato basal prácticamente, pregunta examen, encontramos a los melanocitos. Chicos, no se olviden, en el estrato basal encontramos a estas células que ven acá, que lo estoy señalando, son los melanocitos. Estos melanocitos producen melanina, y esto les da el color a la piel. ¿Se acuerdan? ¿No? Hemos visto piel blanca, un poquito piel más morena. Entonces, los de piel más oscura tienen más melanocitos. Es por eso que se protegen más contra el sol, porque tienen más melanocitos. Así es simple. Mientras que los de piel blanca tienen menos melanocitos. Y el melanocito, no sé si se acuerdan, cuando vimos sentido de la vista, vimos que el iris le daba el color de los ojos. Era gracias a los melanocitos. Es por eso que los blancos, los gringos, acuérdense, los gringos tienen colores azules. Es porque carecen de melanina. O sea, no es que no tengan, sino es que tienen menos melanina, ¿ok? Mientras que los que somos más de piel morena, entonces tenemos un poquito ojos más oscuros, un poquito ojos más café, gracias a los melanocitos. ¿Dónde se encuentra? Capa germinativa o basal, ¿ok? No se olviden. Otra que es clásica pregunta examen son las células de Merkel, chicos. Las células de Merkel, ¿ok? Se encuentran en el estrato basal o germinativo. Ahí pueden observar. Estas células de Merkel son sensoriales, chicos. ¿Ok? Sensoriales. No confundan con corpúsculos. Ya más adelante vamos a ver qué son los corpúsculos de Meissner, esas cosas. No confundan. Estas son células de Merkel que se encuentran en la epidermis, chicos. Específicamente en el estrato basal. ¿Ok? Ya, entonces vamos a hacer un repasito súper rápido. Entonces, en la epidermis, ¿qué se deben acordar? Que hay células muertas sin núcleos y que contienen queratina. Estrato lúcido no es importante, es solo que se encuentra más concentrado en palmas y plantas. El estrato granuloso, les dije, hay células vivas con gránulos de querato y hialina.
¿Ok? El estrato espinoso, también llamado de Malpighi, encontramos lo que le llaman antiguamente células de Malpighi, pero es mejor conocerla como las células de Langerhans, porque estas células de Langerhans son las presentadoras de antígenos, son los policías gringos, no bolivianos, ¿ok? Ya, muy bien. Entonces, y también encontramos los desmosomas, esto no es pregunta de examen, pero bueno, los desmosomas, para los que tengan alguna duda, los desmosomas son uniones celulares, son como puentes para que ustedes piensen. Digamos, una célula quiere cruzar a otro lado, y gracias a los desmosomas, que es un puente, es por eso que pueden cruzar, así de facilito. Y el germinativo, no se olviden, les dije, en germinativo se encuentran los melanocitos, acuérdense, los melanocitos y las células de Merkel, ¿ok? Y también me estaba olvidando los queratinocitos, que no confundan con queratina, chicos, ¿ok? Queratina es lo que producen los queratinocitos, pero no se encuentran los queratinocitos en el estrato córneo, sino en el estrato germinativo. Por eso les digo, el estrato germinativo es muy importante. Se encuentran queratinocitos, melanocitos y células de Merkel, chicos, ¿ok? No se olviden, por favor, se los encargo, se los ruego. Ya, ahora sí pasamos. Entonces les voy a repasar de nuevo cuáles son las células de la epidermis, ¿ok? Porque es muy preguntado. Los melanocitos, ¿dónde se encuentran ubicados? Aquí está ya su chancho, ¿no? En la capa basal, que producen melanina. Ahí está, podemos observar de una forma de una estrellita, ¿ok? Las células de Merkel, ¿dónde se encuentran? En el estrato basal. No está, pero ya les dije, en el estrato basal. Les dije que es asociado a terminaciones nerviosas sensitivas, que no confundan con corpúsculos de Meissner. Estos corpúsculos se encuentran en la dermis. ¿Ok? La célula de Merkel es a la epidermis, chicos. ¿Ok? Los queratinocitos, ¿te acuerdas dónde se encuentran? En el estrato basal, les dije, ¿no ve? O germinativo. ¿Ok? Son las células principales de la epidermis. Pregunta examen. ¿Ok? ¿Cuáles son las células principales de la epidermis? Los queratinocitos. ¿Por qué? Porque la principal composición de la epidermis, lo que viene siendo acá, les dije que es la queratina, ¿ok? La queratina está en el estrato córneo, pero los queratinocitos están en el estrato germinativo. Chicos, les estoy dando cosas muy detalladas, muy puntual, no se olviden, ¿ok? Y las células de Langermann, ya les dije que son presentadoras de antígenos, son como los policías gringos, te presentan al maleante y listo, a los macrófagos. Por eso es que participan en la respuesta inmune, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver. Ya, ahora sí vamos a ver lo que viene siendo la dermis, ¿ok, chicos? La dermis se divide en dos, dermis papilar y dermis reticular, ¿ok? Aquí este es un resumen súper básico que tienen que saber. En la dermis papilar es la parte más externa y se nutre, acá no dice, pero se nutre de la dermis reticular. Pregunta de examen. ¿De dónde se nutre la dermis papilar de la dermis reticular? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la dermis reticular está más al fondo, acuérdense. Por eso, la nutrición siempre va de más al fondo a lo más superficial. Entonces, la dermis papilar se nutre de la dermis reticular. Y bueno, como les di, la dermis papilar su función va a ser colaborar en la nutrición y el intercambio metabólico de la epidermis. ¿Ok? Ahora, le van a preguntar así. Así que anoten, por favor, porque esto no está en los apuntes. ¿Ok? ¿Qué parte de la dermis está en contacto con la membrana basal, chicos? ¿Qué parte de la dermis está en contacto con la membrana basal? La dermis papilar. Yo sé que ustedes no saben qué es la membrana basal, ahorita les digo. Entre la epidermis, ok, imagínense que acá mi puntero está la de epidermis, y entre la dermis existe un estrato que se llama membrana basal. Y eso es lo que separa a la epidermis de la dermis. Así de simple. Y entonces, la membrana basal está en contacto, relación con la dermis papilar hacia abajo. Y hacia arriba va a estar en contacto, relación con lo que viene siendo el estrato basal de la epidermis. ¿Ok? Así, huevaditas les preguntan, pero bueno, yo acá siempre chanchándole todo ya para que ya sepan. Y bueno, estructuras en la dermis papilar, como es papilar, encontramos las papilas dérmicas, ¿ok? Que son en sí nomás evaginaciones que se engranan y que además desarrollan en las manos y en las plantas, ¿ok? Bueno, no es tan importante, esto se ve en dermatología normalmente. ¿Y qué más vamos a poder encontrar? Los dermato... Vamos a mover un ratito, no me está dejando ver.
Bueno, ya. También vamos a ver los dermatoglifos, que en realidad, bueno, no son tan importantes, solo son líneas en la piel que van a aparecer como figuras que ustedes tienen en su mano, no sé, las que leen, ¿no ve? Las tóxicas. A ver, te voy a leer tu mano. Ah, una E de, no sé, no, parece que veo una I. Una I de infiel, me estás engañando. Entonces, eso es lo de los dermatoglifos, en otras palabras, es la lectura de las manos, ¿ok? Esto preguntaron, así huevadas les preguntan, por eso se los puse. ¿Ok? Ahora, esto sí es pregunta examen. ¿Cómo está conformada la dermis papilar? Por colágeno tipo 3. Entonces, la dermis papilar, lo único importante es que se nutre de la dermis reticular, está conformado por colágeno tipo 3 y es que me da los dermatoglifos, que son pues esas líneas en las manos, algunos tienen una M, como pueden saber, ¿ok? El tejido es tejido conectivo laxo, ¿ok? Y tiene rico en capilares sanguíneos, ¿ok? Así es simple. Luego tenemos la dermis reticular. La dermis reticular es la parte más interna, cercana a la hipodermis, de resistencia y dureza de la dermis. Pues lo único más importante es que aquí me van a formar las líneas de Langer. ¿Qué son las líneas de Langer? Son las líneas en el cual el cirujano, ok, con un bisturí se basa para no dejar cicatriz. Chicos, si cualquiera de ustedes tiene una cicatriz debido a que no se tuvo un corte, por ejemplo, tuvo un corte y fue a emergencias, y en la emergencia le hicieron una sutura muy, o sea, un punto, una sutura muy condensada, o sea, muy aprieta, es porque no respetaron las líneas del Langer. Así de simple. Hay muchos médicos que no saben suturar, universitarios que no saben suturar. Lastimosamente, hay alumnos buenos y hay alumnos malos porque no respetan las líneas de Langer. Entonces, la línea de Langer me da la dermis reticular y los dermatoglifos me da la dermis papilar. En resumen, ¿no? Y otra pregunta de examen es la dermis reticular tiene colágeno tipo 1, ¿ok? No se olviden. La papilar tipo 3 y la dermis reticular tipo 1. Ustedes están diciendo qué colágeno, qué cosa, y colágeno creo que es lo que consumo en el colegio, no sé qué dirá, pero no, chicos, el colágeno viene siendo, a ver, lo que consumen la gelatina de pata, ¿no ves? Están consumiendo, estoy consumiendo colágeno, dicen, ¿no ves? Entonces el colágeno en realidad me va a dar el sostén, o sea, no piensen mal los chicos, sino que me va a dar, como les puedo decir, la estructura de la piel, para que se base. El colágeno me da la estructura de la piel, ¿ok? Es como una casa, digamos. El colágeno viene siendo las paredes, para que se ubiquen, son las paredes y me lo va a llegar a formar bien duro, o sea, bien condensado. Es por eso que el colágeno es muy importante para las personas que no quieren envejecer, ¿no? Pero hay que consumir colágeno, dicen, ¿ok? Ya no se olviden de eso entonces, chicos. Ahí vamos a ir al siguiente ahora. Ya. Ahora sí vamos a hablar de los receptores sensoriales de la piel, ¿ok? Entonces no se olviden, los receptores sensoriales se encuentran en la dermis, chicos. Eso no quiero que se olviden. Receptores sensoriales en la dermis. Células de Merkel en la epidermis. ¿Cuáles son? Esto es pregunta de examen. Yo sé que los que están revisando bancos siempre preguntan estas huevaditas que son muy fáciles, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero por los corpúsculos de Pacini. Pacini, como empieza con Pa, me va a dar depresión. Ambos empiezan con P, así acuérdense. De Pacini, que es este desgraciado que ven acá, de Pacini, como empieza con Pa, entonces va a ser depresión. Ok, luego tenemos los corpúsculos de Ruffini. Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, sí, ¿verdad? Uy, creo que alguien quiere entrar. ¿Me pueden escuchar? Disculpe, creo que se cortó. Sí. Gracias, gracias. Entonces tenemos los corpúsculos de Ruffini que se van a encargar del calor. Y luego tenemos los corpúsculos de Meissner, les dije, no confundan con las células de Merkel, porque los corpúsculos de Meissner me van a encargar del tacto, ¿ok? Mientras que las células de Merkel se encuentran en la epidermis, también se van a encargar de un receptor sensorial, pero es más que todo, o sea, es cuando tú tocas, o sea, imagínate, empiezas a tocar una moneda y empiezas a tú detallar, tiene una carita, tiene tal cosa. Ese detalle lo da las células de Merkel.
¿ok? O sea, te da el tacto fino, o sea, te dice, te describen si lo que estás tocando. En cambio, las corpúsculos de Meissner un tacto grosero, ¿ok? Eso es la diferencia. Ya, mientras que el frío son los corpúsculos de Krauss y las terminaciones libres producen el dolor, ¿ok? Chicos, todas estas cositas sí o sí de memoria, aprendérselo. Entonces, recuérdense, Pacini, presión, Ruffini, calor, tacto, Meissner. Frío, Kraus, terminaciones libres, dolor. Así de simple, no es difícil de recordar. Pasamos al siguiente. Entonces, pasamos al último, ¿no? Que es la hipodermis, ¿ok? En la hipodermis solo les dije que es grasa, pero ahora ya no le van a decir grasa, es tejido celular subcutáneo. Si tienen una amiguita un poquito con mucha grasa, van a decir, tú tienes mucho tejido celular subcutáneo, ¿ok? Así le van a decir. Ok, entonces la histología, o sea, la histología, para los que no conocen, es la ciencia que se encarga de estudiar los tejidos. ¿Qué células se encuentran en la hipodermis? Los adipocitos. Pregunta de examen. Los adipocitos son las células de las grasitas, para que te recordes, ¿ok? Entonces, normalmente las personas obesas tienen muchos adipocitos. Acordate así, ¿ok? Y bueno, es lo más importante que tienen que recordar acá. Y bueno, ¿cuál es la función en sí? Es prácticamente la de amortiguar. Es lo único, la de amortiguar. Y aparte, esa es una de las funciones. Otra no diría que es una función, más bien diría que es dañino, que cuando la infección, les dije que si hay una cortadura acá, pasa a la epidermis, llega a la dermis y llega a la hipodermis, ya es fregada la infección, porque va a llegar directamente al hueso, al músculo. ¿Y por qué? Porque la hipodermis, debajo de la hipodermis ya va a estar directamente fascia, va a estar hueso, va a estar músculo, ¿ok? Es lo único interesante. Pasamos a los anexos cutáneos. La verdad, los anexos cutáneos solo son los folículos pilosos, que son los pelos, para que te des cuenta, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Ya los folículos pilosos, prácticamente es cada folículo piloso es una invaginación de la epidermis. Me olvidé mencionar el sentido del tacto deriva del ectodermo, chicos. Eso es pregunta de examen, ya lo vamos a ver, creo con Cristian van a ver en embriología, pero eso es pregunta de examen. El sentido del tacto deriva del ectodermo, chicos, porque acuérdense que hay tres, ectodermo, mesodermo y endodermo. El sentido del tacto deriva del ectodermo, eso me olvidé mencionar al principio, ¿ok? Entonces, esto no es importante que se aprenda, ¿ok? Solo es para que conozcan. No, no les van a preguntar, pues ni los profesores saben. En cuántas partes se divide el folículo piloso? Esto es para los de medicina, ¿ok? Infundíbulo, istmo, protuberancia folicular, segmento inferior. No les van a preguntar, chicos, no les van a preguntar. Los que sí le van a preguntar son los capas del folículo piloso, que solo son tres, facilito. Médula, corteza y cutícula. Como pueden observar, la médula está en la parte media, central. El corte está rodeado y la cutícula es más superficial. Facilito, capas que contan los pelos, médula, corteza y cutícula. ¿Ok? Entonces tenemos las glándulas sebáceas, que son los que tienen normalmente las personas que sufrimos de acné. Tenemos muchas glándulas sebáceas, secretamos mucho sebo y ese sebo, pues normalmente se llega a obstruir a este nivel, se obstruye y cuando se obstruye se va a llegar a formar lo que se le denomina esas espinillas feas, ¿no ve? Por acumulación de las glándulas sebáceas y también por bacterias. Cuando se infecta, por eso es que nunca se deben reventar los granitos, porque cuando se revientan, entra una bacteria, se infecta y se empeora más. Así es simple. Las glándulas sudoríparas pues son los que producen el sudor. Tenemos dos tipos de glándulas, las écrinas y las apócrinas. Esto es importante diferenciar cuáles son écrinas y apócrinas. Las écrinas son las que se distribuyen en toda la superficie del cuerpo excepto, es decir, no hay en los labios ni tampoco en los genitales, ¿ok? Esas son las glándulas écrinas, están en todo el cuerpo, menos en los labios ni en los genitales, mientras que las glándulas apócrinas son las que se encuentran en los que faltan, pues en las axilas, areola, pezón, mamaria, genitales, ya en los labios, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué, o sea, por qué sudamos en la parte de la axila? Por las glándulas apócrinas, ¿no? Glándulas sudoríparas apócrinas. Así de simple. Ahora, el sudor, ¿por qué huele hediondo? El sudor, chicos, no tiene olor.
así de una. Yo sé que, ¿cómo que no tiene olor si mi compañero huele a chivo, a muerto? Huele así por las bacterias, chicos. Porque les digo, las bacterias siempre van a estar en la piel, siempre. Ahí están ahí como su casa. Entonces, cuando las personas no tienen un aseo prolijo, pues lastimosamente se acumula mucha bacteria y con el sudor se mezclan y ¡pum! Ya tienen ese olor característico. Y bueno, este es un resumen rapidito, rapidito de todo lo que viene siendo el sentido del tacto. Entonces, tenemos que, ¿cuáles son los estratos de la epidermis? Les dije, ¿no ve? De superficial a profundo, que vendría siendo córneo, lúcido, granuloso, espinoso y germinativo. Entonces, en el córneo les dije que tenemos células muertas, les dije, y tenemos la queratina, ¿no? En el lúcido les dije que no es importante, en el granuloso, bueno, tampoco es importante, en el espinoso y en el germinativo ya les dije que tenemos los melanocitos, les dije las células de Merck, los queratinocitos y bla, bla, bla. Estas son las células del epidermis, los melanocitos están en el estrato basal, las células de Merck en el estrato basal, como les dije, ¿no ves? Las células de Langerhans, ¿en qué estrato está? A ver si me atendieron, chicos, las de Langerhans, ¿en qué estrato está? En el espinoso. Bien, muy bien, excelente. Son los policías, ¿no? Gringuitos, ¿ok? Los queratinocitos, el estrato basal. Muy bien, y esto ya es la dermis, ¿no? Es reticular y papilar, ¿no ve? Bueno, aquí tenemos que cada uno está conformado por la papilar, acuérdense, por colágeno tipo 3 y la reticular por colágeno tipo 1, ¿ok? Y en síntesis, en la dermis donde se encuentran los corpúsculos, ¿se acuerdan, no? Los corpúsculos que ya vimos de Meissner, de Krauss, bla, bla, bla. Y bueno, estos son los anexos, ¿no? Pelo, glándula sudorípara. Como les dije, los anexos no creo que les pregunten porque no he visto, la verdad, mucho en bancos, excepto de las partes del pelo, nada más. Y bueno, ahora pasamos a las glándulas salivales, que es muy facilito, solo es una diapositiva, así que vamos a terminarlo. Ok, tenemos la glándula salival más grande, ok, que es la glándula parótida, muy importante. ¿Cuál es la glándula más grande? Salival, ojo, salival, es la glándula parótida, porque si les preguntan, ¿cuál es la glándula más grande de todo el cuerpo humano? Ese viene siendo el hígado. Les dije, el hígado es la glándula más grande de todo el cuerpo humano. Pero si les preguntan cuál es la glándula salival más grande, es la parótida, ¿ok? Esto es pregunta de examen, por eso se lo recalqué. La glándula parótida tiene el conducto de Stenón, es donde desemboca a la altura del segundo molar superior, ¿ok? Ustedes solo acuérdense que tiene su conducto de Stenón de desembocadura, ¿ok? Y otro que se tienen que acordar es que las glándulas parótidas tienen una secreción serosa, chicos, serosa, así les preguntan, ¿ok? Tienen el conducto de Stenón y tienen una secreción serosa, ¿ok? Luego tenemos a las glándulas maxilares, ¿ok? Submaxilares también les llaman, las submandibulares, que contienen al conducto de Wharton, es donde desemboca, ¿ok? Y específicamente llega a la carúncula sublingual, pero ustedes solo apréndanse conducto de Wharton, ¿ok? Las glándulas submandibulares, conducto de Wharton. ¿Y qué va a ser su secreción? Mucocerosa. Chicos, importante, ¿ok? Las glándulas submandibulares tienen una secreción mucocerosa. ¿Ok? Y las sublinguales tienen muchos conductos, o sea, tienen muchos conductos de secreción, muchos, pero lo más importante, en sí, el más importante es el conducto de Ribinus, chicos, Ribinus, ¿ok? Entonces, de las glándulas sublinguales tienes muchos conductos, pero el más importante es el conducto de, aquí está incluso pueden observar, el conducto de Ribinus, ¿ok? De la glándula sublingual, o otro nombre es de Bartolini. Va a desembocar la carúncula sublingual. Esto no les pregunta, solo acuérdense los conductos, chicos. Su secreción de las glándulas sublinguales es mucosa. Entonces repasemos. Las parótidas tienen el conducto de Stenón. Secreción serosa. Las submandibilares tienen el conducto de Wharton. Secreción mucosa.